entonces este es un video previo a los videos que se encuentran de señales y sistemas en tiempo discreto. Es una introducción para resolver la forma analítica y ver qué pasa con estos sistemas, ¿no? De manera genérica. Bueno, entonces recordemos que era un conjunto continuo y era un conjunto discreto. A partir de lo que era un conjunto continuo y que era un conjunto discreto, pues tenemos las señales en tiempo continuo, ahora tenemos las señales en tiempo discreto. Entonces, una manera de obtener señales en tiempo discreto, que no veremos en esta ocasión, solamente trabajaremos ya con la señal en tiempo discreto, es la siguiente. Vamos a pensar en una función, por ejemplo f de t igual a e a la menos t, cuyo dominio son los reales y cuya imagen son los reales positivos, que sería esta más o menos su gráfica. Una vez que pensemos en esta función, resulta ser que yo puedo, obviamente es una función en tiempo continuo, veamos el dominio, aquí gráficamente puede uno observar el dominio, y pues bueno, pensemos en una versión discreta, de esta función que es la de aquí abajo. Rápidamente, ¿cómo pensamos en la función discreta? Pues lo que yo voy a hacer es que no voy a quedarme con todos los valores continuos del dominio, sino voy a elegir algunos valores. Esta elección de valores se llama muestreo. En general, yo puedo, por ejemplo, pensar en el número, no sé, menos 4.5, en el número menos 1.5, en el número menos 0.8, en el número menos 0.5, en el número 1, en el número 1.3, en el número pi, en el número 7. Los números que acabo de mencionar son números que conforman un conjunto discreto porque pues son finitos. No tengo el problema el problema en el sentido, no tengo esta ambigüedad de quién está antes, quién está después, lo que comentábamos alguna vez. Entonces este conjunto que es discreto, el cual les acabo de mencionar de manera arbitraria, sin ninguna prioridad de elección, solamente yo me quedé con algunos, puedo seleccionar esos números, pensar en ellos que están sobre el eje de las t's y medir la altura que les corresponde de acuerdo a esta función. Entonces, pues por ejemplo, si yo hiciera eso, pues yo podría agarrar y ver que la forma del conjunto discreto tiene esta silueta, ¿no? Y lo que acabo de hacer es mostrar la señal. ¿Ok? Eso es el muestreo. Bueno, es un poquito más, tiene sus detalles, pero esa es la idea en general, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se pone eso matemáticamente? Pues lo que yo agarro y digo en general es que tomo a esta f y no la voy a evaluar en todos los test, la voy a evaluar en ciertos números. ¿Ok? El número k va a ser el conjunto de los números enteros y t va a ser lo que voy a llamar yo el periodo de muestreo. ¿Qué es el periodo de muestreo? Pues es cada cuánto elijo el número en el eje de las t's para quedarme con su altura. Obviamente el periodo de muestreo que yo les di con anterioridad pues era no uniforme, es decir, pues de repente me quedaba con el menos 1, de repente con el menos 0.8, de repente con el menos 0.5, de repente con el pi. No había una uniformidad en cuanto a la elección de los números. Lo que suele hacerse es hacerse un muestreo, es decir, quedarme con números que estén igualmente separados. Por ejemplo, puedo quedarme con el menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, etc. Y entonces ahí mi periodo de muestreo sería 2. Esta t sería 2. Y bueno, eso es en general, ¿no? El periodo de muestreo pues, puede ser el que yo quiera respecto a los objetivos que yo quiera cumplir. Eso no tiene ningún problema. Y bueno, lo que hago yo es quedarme con esta f de k, evaluar f de kt. Si sustituyo una expresión matemática, esto me quedaría la menos kt. Y por ejemplo, quisiéramos elegir el número t igual a 0.1, entonces la función nos quedaría e a la menos 0.1k. Obviamente, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues cuando yo veo una función en notación de k, pues resulta ser que ya voy a pensar que esa señal ya es una señal discreta. La letra es lo de menos, lo importante es en dónde voy a evaluar. Por convención, algunos textos utilizan la letra K para referirse a conjuntos discretos mientras que utilizan la letra T para referirse a conjuntos continuos. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que tengo? Yo puedo definir una función que le voy a llamar g de k, es decir, cuando yo estoy hablando de conjuntos
conjuntos discretos, la K juega el papel de la T. En este caso yo armé la G de K como F de KT, en donde se eligió T en este caso igual a 0.1K. Entonces, pues me puedo yo olvidar del procedimiento anterior, de lo que les dije, y pensar simplemente que G de K es E a la menos 0.K. Y aquí observen algo curioso, ¿no? Algo curioso que pasa en esta función. Vamos a agarrar al conjunto K y vamos a agarrar a los números enteros. Esa es nuestra restricción. K va a ser entero, obviamente eso es un conjunto discreto. Al menos que se aclare lo contrario, ¿no? O sea, es decir, siempre que yo tenga una función que dependa de la letra K, eso indica que es una función en tiempo discreto. Yo siempre voy a elegir como dominio el conjunto de los números enteros, al menos que se aclare, ¿no? Es decir, si no me aclara nada, yo pienso que siempre K es el conjunto de los números enteros, ¿ok? Entonces, ya por último, para cerrar esta parte, ¿qué tenemos aquí? Solamente alguna observación, espero no se confundan las cosas y es algo que pasa cuando hacemos un muestreo. Vamos a pensar, nosotros no vamos a hacer el muestreo, solamente es una introducción. Nosotros ya vamos a tener la formulita de la G, de la G de K en respecto a la K y ya, ¿no? Hacemos la cuenta pensando en que K pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces nada más una observación rápidamente. Entonces, ¿qué pasa cuando K vale 1? Vámonos aquí arriba. ¿Qué pasa cuando K vale 1? Pues bueno, cuando K vale 1, fijamos en este ejemplo y fijamos nuestro T a 0.1. Cuando K vale 1, resulta ser que voy a evaluar F en 0.1. Aquí está. F la voy a evaluar en 0.1, es decir, tengo que fijarme aquí en el número 0.1 y fijarme qué altura le corresponde. Y yo me quedaría con esa altura. Solamente que, ¿qué pasa? En mi definición de G no le importa quién esté. Si se fijan, la G de K la defino como F de KT, o sea, la G ve a la T como constante. Es decir, cuando K vale 1 aquí, pues resulta ser que en lugar de tener el número 0.1, tengo el número 1. ¿Ok? O sea, la G no ve a la T. Cuando la K vale 2, que sería este punto, cuando grafico mi G de K, cuando K vale 2, pues la G no ve a la T, es decir, mientras la altura asignada en G igual a 2, la altura asignada de G igual a 2, ¿ok? Es la altura asignada en F de 0.2, porque K vale 2 y T vale 0.2. Entonces, la altura que le tocaba a esta función en 0.2, ahora la asigno en 2. Cuando K vale 3, pues es la F en 0.3 porque T es 0.1. Entonces 0.3 la altura, pero cuando la función la evalúa en 0.3, la original, ¿okay? La nueva función que es la G, pues es cuando la K vale 3. ¿Ok? Entonces nomás es un detalle muy simple, que es la G no sabe cada cuánto estás muestreando. ¿Ok? Eso es algo que no le decimos a nosotros para cierta simplicidad. Después, pues no importa todos los resultados que se vean aquí, pues puedes poner aquí a la T una genérica y pues todo procede de la misma manera, ¿no? O sea, lo que se diga aquí no interfiere con que la G vea o no a la K, ¿no? Bueno, ese es el comentario que les quería hacer. Y bueno, en el siguiente video comentamos a qué nos referimos o para qué nos sirven los conjuntos discretos. Ok, hasta aquí dejamos esto.